Muy buenos días, el tema de hoy es paciencia como virtud. Vamos al libro de Salmos 46, 1 al 7. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de la braveza. Selah. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está en nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Paciencia como virtud. Mire que hemos estado viviendo situaciones en las cuales hemos sentido, algunas personas lo sienten, otras no, temblores. Que tiembla la tierra, como dice acá la palabra, serán conmovidos los montes. Dice que aún temblarán la tierra. Pero como lo dice, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Pero si usted y yo estamos confiados en el Señor, nada nos podrá pasar, porque nuestra confianza debe estar en Él. Y la paciencia debe ser una virtud en la cual está en Dios. Pero si usted tiene una paciencia basado en sus hechos, en sus acciones, en sus decisiones, en sus pensamientos, en sus proyectos, es una paciencia en la cual está llena de amargura, dolor, resentimiento, angustia, incertidumbre, zozobra. ¿Por qué? Porque se basa en sus propias emociones, en sus propios pensamientos, en sus recuerdos, en su carácter, en su voluntad. Todo lo que está a su alcance, todo lo que usted puede hacer, todo lo que usted puede lograr, ahí no está Dios, ahí está su propia voluntad, ahí está su propia paciencia, que no es una virtud, pero por el contrario es un dolor amargo que vive la persona porque se le sale todo de las manos. Como dicen algunas personas dicen, me colmó la paciencia. Claro, porque la paciencia tiene un límite en el hombre. Pero en Dios no, porque encontramos que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Y ese fruto usted y yo lo debemos tener en Él, no en las cosas que usted y yo hacemos o vivimos, o en lo que nos rodea en nuestro entorno. La paciencia es una virtud porque construye el carácter y se describe como una parte del fruto del Espíritu de Dios, que nos la quiere dar y nos la da a usted y a mí siempre y cuando usted y yo la aceptemos y la trabajemos en esa paciencia, en el fruto. Ya que la paciencia es una virtud que requiere autocontrol. Es una cualidad que es esencial en muchas situaciones y es muy fomentada en cada uno de nosotros como cristianos. La debemos trabajar para toda situación, circunstancia, momento que estemos pasando, viviendo. Pedirle al Señor, dame Señor tu paciencia, no mi paciencia. Pero yo le digo, la paciencia del hombre tiene un límite, la del Espíritu no, porque encontramos que el Señor Jesús, al momento de ir a la cruz, estaba el Espíritu de Dios con él, pero también estaba el fruto del Espíritu. ¿Usted se imagina si el Señor Jesús hubiera vivido el proceso de la cruz sin la guianza y la dirección del Espíritu Santo, sin ser fortalecido por el Espíritu de Dios, sin tener el fruto del Espíritu? Él mismo se hubiera enfrentado con todos los que lo llevaban a crucificarlo, se hubiera enfrentado, inclusive hubiera pedido al Padre Dios que hubiera enviado un rayo y los hubiera destruido, pero estaba en autocontrol a la dirección del Espíritu de Dios, ya que es una cualidad que es esencial en muchas situaciones y es muy fomentada en muchas situaciones por diferentes personas para situaciones que están viviendo o están pasando, pero en Dios la podemos superar toda circunstancia o situación que se nos presente, ya que la paciencia es un rasgo importante a poseer para usted y para mí en la vida diaria. Las personas deben tener paciencia para lidiar con sus emociones, para esperar algo importante para ellos. Se necesita mucha paciencia para esperar, y para esperar las promesas del Señor, para esperar los planes del Señor, para esperar lo que el Señor ha prometido. En Él podemos tener toda la paciencia, así como algunos dicen la paciencia del santo Job. Pero ¿cuánto tiempo tuvo que pasar Job para que esa paciencia pudiera tenerla esperanzado en Dios? Muchas cosas vivió este hombre para poder realmente depositar su confianza en Él, ya que encontramos una fe sólida, que aunque las pruebas conducirán a la paciencia, a la perseverancia, para la próxima prueba sepa usted que Dios está obrando. Esta prueba no es una pérdida de tiempo. Toda prueba para usted y a mí nos representa una experiencia, un aprendizaje. Pero esa experiencia, aprendizaje, solamente lo podemos vivir y experimentar en la presencia del Señor.
tomados de las manos del Señor, pero también guiados en la dirección del Espíritu de Dios. Permitirle al Espíritu Santo que nos enseñe, nos forme, nos oriente, nos direccione en ese proceso que se está pasando o se está viviendo, ya que una actitud de perseverancia activa y firme de nuestra confianza en el Señor nos da a usted y a mí ¿qué? Solidez. Una solidez firme, constante en lo que usted y yo debemos obrar y actuar para cada decisión. No solamente obrar y actuar acorde a nuestras emociones, sino en lo que nos habla el Señor acorde a la palabra, como lo dice en Tito 1:13. Dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe. Aquí como el apóstol Pablo le da dirección a Tito para cómo situaciones que se viven en las cuales hay necesario reprenderlos. ¿Qué quiere decir? Llamar la atención. Usted debe tener paciencia en ese proceso. No se angustie, no se desespere, no se sofoque ante esa situación. Porque hay personas que están pasando momentos, situaciones en las cuales la paciencia lo atormenta. Entonces se involucran en otras situaciones peores, como por ejemplo pedir un préstamo, como por ejemplo ir a tratar mal a la esposa o al esposo, o de pronto ir a quitarle algo que no debía a otra persona, tratar mal a la otra persona. Ahí no está Dios, ahí está el orgullo, ahí está el hombre, está su propia humanidad, está su propia voluntad, pero ahí no está obrando Dios en esa situación. Pero el Señor quiere que usted y yo andemos en su voluntad, y para poder tener esa voluntad es necesario que usted y yo entremos a conocer cómo poder ser una persona paciente, y para ser una persona paciente debemos hacerlo como nos lo dice la palabra. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? ¿Cómo debemos usted y yo actuar y obrar para cada situación? Él lo dice en 2 Pedro 3:13 y dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Cielos nuevos y tierra nueva. Mora la justicia y la justicia de Dios. Pero esos cielos nuevos, esa tierra nueva es para los que tienen esperanza y esperan y tienen paciencia en lo que el Señor está haciendo, lo que está obrando. No afanarnos, no angustiarnos, no desesperarnos porque yo necesito que haya una respuesta para lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando. No, ahí no está el Señor, ahí están son mis pensamientos, ahí están son mis deseos, ahí está mi afán por lograr lo que yo anhelo y quiero tener, pero no está el Señor. Y el Señor quiere llevarnos a ustedes ese cambio, esta transformación. Ya que, por ejemplo, como lo habla el Señor Jesús en el libro de Mateo 24:48, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en un día que no espera y a la hora que no sabe, y podrá obrar. Pero el Señor quiere que usted y yo nos llenemos de paciencia, vuelvo y le repito, en la dirección del Espíritu Santo. Una experiencia que podemos vivirla direccionados en la palabra, la orientación y conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que entremos a buscar qué respuesta tiene el Señor en la palabra para usted y para mí, y cómo podremos obrar acorde a lo que el Señor nos pide o nos dice acorde a su palabra. Por eso lo dice, un ejemplo de paciencia lo podemos encontrar en 1 Pedro 3:21. Dice, el bautismo que corresponde a esta hora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ya que la paciencia tiene que ser primeramente la mente, la conciencia lavada con la sangre de Cristo, tener una mente limpia, renovada, restaurada a la luz de la palabra, pero también direccionada en el poder del Espíritu de Dios, ya que la paciencia ha sido tratada con vergüenza y abusado violentamente y aún no ha tomado represalias. ¿Por qué? Porque si el Señor obra en usted y en mí, no habrá represalias del enemigo, pero tampoco tomaremos represalias a otras personas creyendo que debemos actuar, obrar de tal forma y yo voy a tomar decisiones, voy a tomar acciones, pero es que esto no va más y ya tengo que tomar decisiones y hacer esto o lo otro. No, usted y yo no lo podemos hacer así porque ahí no está obrando el Señor, ya que, como lo dice en 1 Pedro 3:20, desde los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua, porque ¿cuánto tiempo duró construyendo Noé esa arca? Duró 40 años construyendo un arca, porque muchos no creían que se inundaría la tierra, pero él tuvo esa paciencia para construir esa arca con sus hijos. Construyeron esa arca y todos los que lo rodeaban no tenían esa paciencia y se burlaban de él pensando que quién es, pero si aquí no llueve, por aquí no llega el agua. El mar estaba lejos de donde ellos estaban, pero cuando llegó la inundación de las aguas, cuando el Señor ya se lo cerró la puerta de entrada al arca, ahí sí se desesperaron y se angustiaron porque no tuvieron la paciencia, como la paciencia que tenía Noé para construir el arca. Usted y yo debemos tener la paciencia direccionada en el Espíritu Santo, una paciencia
paciencia, que sea como una virtud. Y esa virtud viene direccionada en esa paz, en ese amor, esa seguridad, esa confianza en el Espíritu de Dios. Hoy le oro y le pido al Señor que usted y yo tengamos esa paciencia como virtud en Cristo Jesús.